Hola mis amores, ¿cómo se encuentran? Qué alegría saludarles en el día de hoy. Y bueno, en este año, el año 2021, que es el año de la conquista, hay mensajes muy especiales para el pueblo de Dios, principalmente para cada uno de nosotros, los siervos del Evangelio. Cuando le pedí al Señor dirección para hablarle a su pueblo de lo que Él quería que les dijera, realmente trajo a mi corazón una voz que me decía: yo cuento con ustedes. Y el mensaje de hoy se titula: El Señor cuenta contigo. Cuenta contigo y cuenta conmigo y cuenta con cada ser humano que recibe a Jesús como Señor y Salvador para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. En el mensaje que hace algún tiempo les compartía de corazón de misionero, les llevaba a través de la palabra de Dios a entender que todos los hijos de Dios, que todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, hemos sido llamados a ser misioneros. Misioneros de avanzada, misioneros de pasión, misioneros llenos de la gloria de Dios para expandir su reino en esta tierra. Y todo esto nos lleva a este terreno maravilloso del año que Dios nos entrega, y es el año de la conquista, a conquistar, a realmente empoderarnos de manera total de lo que Dios nos está entregando como misión. Y cuando preparaba este tema o esta palabra, el Señor me decía una y otra vez: yo cuento con el servicio de mi pueblo. Si hubiera querido que todo el mundo fuera evangelizado, yo con un chasquear de dedos lo puedo hacer. En alguna porción de la palabra de Dios, ella nos enseña que tenemos un privilegio que los mismos ángeles quisieran y no lo tienen, y es de hablar de las buenas nuevas de salvación. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de hablar de las buenas nuevas de salvación. Quiero ir a la historia, a esa amada historia bíblica, donde el Señor desde siempre nos ha enseñado a ser conquistadores, a ser edificadores, a ser hombres y mujeres que ministren el amor de Dios, el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Quiero ir un poquito a la historia y nos vamos a esa parte de la Biblia. No voy a profundizar mucho en esta introducción, quiero darles un marco solamente, pero sí los invito a que estudien esta parte de la historia bíblica, porque simboliza completamente lo que vivimos en nuestro diario caminar con el Señor en esta temporada. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo que el Señor lo bendijo, y el pueblo de Israel vivía un proceso de constante ciclos de pecar, de apartarse, de arrepentirse y volver, y una y otra vez el pueblo de Dios hacía eso, hasta que entendían que Dios tenía que meter su mano y volvió y los sacaba. Entonces el ciclo era: Dios los saca, los bendice y los libra. Cuando ellos se arrepienten, se dan cuenta, el Señor los saca, los bendice y los libra. Moisés, cuando el pueblo de Israel vive todo este proceso, Moisés advierte al pueblo de Israel sobre los dioses paganos. Y recordemos pues toda esta historia cuando Moisés va y recibe las tablas de la ley, que cuando él baja del monte Sinaí, se da cuenta que ellos están adorando a un becerro de oro, lo cual lo llena de coraje. Y bueno, ahí conocemos la historia donde Moisés rompe las tablas, pero entendiendo que eso le costó la entrada a la tierra prometida. Pero eso es otra historia. Hoy quiero centrarme en cómo nuestros corazones constantemente van detrás de dioses paganos. Hoy, como muchas veces les he enseñado, tal vez hoy no es la figura, no es la estatua, pero tenemos otro tipo de dioses.
y puede ser la comodidad, el celular, el trabajo, la familia, la casa, el descanso, y comienza toda esa cantidad de cosas a ser importantes, pero no son la prioridad de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Hoy yo los exhorto de todo corazón a que vayan a la palabra de Dios, a que no permitan que en su vida entren doctrinas que los distraigan, doctrinas de comodidad, doctrinas, hábitos que han ido generando a través de su vida, que los aparta del verdadero centro del evangelio, que es servir. Hoy nos cuesta mucho dar el extra, nos cuesta mucho cansarnos para Cristo. Y el mensaje de hoy es: dile al Señor, Señor, yo quiero gastar mi vida en ti. Yo quiero gastar mi vida en ti. Yo quiero que mi vida sea constantemente un desgaste para ti, por ti y en ti. El versículo lema del día de hoy lo encontramos en Mateo 10:39. Y ese pasaje es el resumen de realmente todo lo que les voy a enseñar, porque hoy les puedo decir con todo mi corazón: vale la pena desgastarse para el Señor. Vale la pena entender que solo en Él tenemos salvación, que solo en Él hay vida eterna. Y su palabra, de verdad, a veces uno dice: ay, pero ¿qué me querrá decir el Señor? Saben, la palabra de Dios es muy clara. En Mateo 10:39, la palabra de Dios nos dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Yo pienso que ese pasaje lo dice todo. Ese pasaje lo dice absolutamente todo. El que haya su vida la perderá. ¿Qué significa esto? El que vive para Él, el que vive constantemente satisfaciendo sus deleites, y no tienen que ser deleites de pecado, pero se convierten en deleites de satisfacer lo que para mí es importante, y distraemos nuestra mirada de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios por todo lado habla del servicio. Hoy les voy a regalar muchos versículos. Hoy la prédica es versículo tras versículo. Hoy quien va a predicar, yo solamente voy a hacer unos apuntes, pero quien realmente les va a hablar, como así debería ser siempre, es la palabra de Dios en un alto porcentaje. Nos hemos acostumbrado a recibir mensajes con un versículo y bueno, eso es espectacular, y si una persona, Dios nos da la habilidad de poderles sacar una enseñanza maravillosa de un solo versículo, pues amén. Pero nos hemos acostumbrado a recibir más motivación que palabra de Dios. Y hoy el Señor nos dice: escudriña mi palabra. Porque si no escudriñas mi palabra y te apegas a ella, es muy fácil tergiversar mi vida de acuerdo a mis intereses personales. Hoy nos hemos convertido en defensores de la comodidad, en defensores de la casa artesonada, como habla Ageo, que en un momento vamos a hablar, y la casa de Jehová está desierta. Y hemos creído que estamos sirviéndole al Señor cuando leemos la palabra, cuando estudiamos, cuando estamos pasando tiempo haciendo un devocional, haciendo un discipulado, y saben, el enemigo nos tiene distraídos en eso. Eso es importante para salir a trabajar, pero si tú y yo no estamos saliendo a hacer la obra que Dios nos ha llamado, realmente no tiene sentido el estudio,
no tiene sentido el discipulado, no tiene sentido el devocional, porque todas esas herramientas espirituales que Dios nos ha entregado son para darnos la fuerza para salir a servir. Jesús le dijo bien claro a Pedro: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Y le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Que sí te amo, Señor. Atiende a mi pueblo. Ese es el resumen. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando a su creación, a su pueblo, al necesitado. Si no estamos muriendo a nosotros para que otros realmente sean edificados. En el día de ayer tuvimos un tiempo precioso con unas mujeres y yo veía cada esfuerzo que habíamos pagado como líderes, que habíamos pagado como siervas, y yo veía cada fruto y yo decía en mi corazón: gracias, Dios, porque ha valido la pena. ¿Fue fácil? No. Tuvimos que morir a muchas cosas, sí, pero ha valido la pena. Y siempre valdrá la pena, así sea por uno, valdrá la pena servirle al Señor con todo nuestro corazón. Voy a entrar en materia y dentro de todo este proceso, en la historia, 722 años antes de Cristo, la paciencia del Señor llega al límite. Llega al límite y llega a un juicio. Y 10 de las tribus de Israel quedan bajo el dominio de unos enemigos llamados los asirios. Y 2 de las tribus de Judá, que eran las del sur, las toma la parte de Babilonia. Eso pasa 586 años antes de Cristo, unos años después de lo que pasó con las otras tribus del norte. Todo esto pasa y bueno, fue un tiempo de mucho dolor, de mucha angustia para el pueblo de Israel, mucha angustia. Pero Dios no estaba haciendo eso porque no amaba a su pueblo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos dado cuenta o decimos: ya no aguanto más este comportamiento de mi hijo, ya no aguanto más este comportamiento de un alumno, de un discípulo, pero en este momento me voy a centrar en el comportamiento de un hijo? Y eso no quiere decir que no le amemos, eso quiere decir que debemos aplicar una disciplina. Y Dios, en su infinito amor, aplica la disciplina y le permite al pueblo de Israel vivir unas batallas internas, un dolor, un sufrimiento, pero para que ellos se den cuenta lo valioso que es estar de la mano del Señor. 70 años después de todo este proceso, Ciro el Persa saca un edicto como una profecía de Jeremías, y ahí vamos a ir a Esdras 1 del 1 al 4. Esdras 1 del 1 al 4, el Señor nos enseña a través de Esdras algo bien importante de parte de Dios dentro de lo que Él nos quiere enseñar. Y es que parte de lo que nosotros hoy somos y tenemos es porque a Él le ha placido y porque Él, a través de su historia, nos ha enseñado una y otra vez que al hijo que ama, el Señor disciplina. En Esdras 1, del 1 al 4, el Señor nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more,
Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando esto sucede, el Señor confirma que era el tiempo de la restitución y de la reedificación de su templo. Todo lo que les voy a enseñar tiene todo que ver para el tiempo de hoy. Nosotros, Dios nos ha escogido. A nosotros Dios nos ha dicho hoy, yo los he escogido para que mi casa, para que mi reino sea reedificado. Y Dios nos está hablando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero a veces no queremos escuchar al Señor. No queremos decir, Señor, heme aquí. Si vamos a Jeremías 25:11, el Señor una vez más confirma lo que había hablado a su pueblo. Y dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es Jeremías 25:11, ya el Señor lo había dicho. Si vamos a Jeremías 29:10, el Señor habla claro y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. El Señor cumple sus promesas, el Señor cumple su palabra, pero el Señor también entiende que es necesario el proceso para que tú y yo aprendamos a servirle con todo el corazón. Preparando este tema, el Señor trajo a mí una palabra que me partió el corazón en dos, porque hasta yo lo he hecho. O sea, Dios nos está diciendo, ojo con lo que yo mando, porque el pueblo de Israel le tocó vivir todo ese proceso porque su corazón se apartó de Dios y se puso a servir dioses paganos. O sea, hizo lo mismo hacia un dios pagano. Lo que pasa es que los dioses paganos no te exigían amar al otro. El dios pagano te invita a amarte a ti, porque recuerden que los dioses paganos lo que hacen es invertir el modelo de Dios. Los dioses paganos a quien honran es a Satanás, el cual siempre toma el diseño original y lo voltea y lo lleva pareciendo que es lo mismo, pero lo lleva a vivir lo contrario. Entonces comienza todo este proceso y casi 50,000 hombres con Zorobabel gobernador a reedificar el templo. Y este pueblo y estos hombres bajo la dirección de Esdras y Nehemías, a los que les invito con todo mi corazón a estudiar. Los dos son impresionantes, libros que ministran nuestras vidas de manera poderosa. Esdras y Nehemías. Esdras era el sacerdote, ¿verdad? Y Nehemías fue escogido como el líder constructor de este proceso. Y empiezan con mucho ánimo durante 2 años a trabajar con una fuerza y un poder. Lo primero que reedifican es el altar. Y hoy el Señor te dice, si tú me quieres servir, si quieres que lo que yo voy a hacer en ti y a través de ti tenga futuro y realmente dé fruto, lo primero que debes hacer es reconstruir tu altar personal conmigo. El pueblo de Israel en Esdras 3, del 1 al 4, decía, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estaban trabajando unánimes, poderosamente unidos, llenos de la dirección de Dios. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras
y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Si vamos más adelante, del 8 al 11, nos dice que ellos seguían trabajando con tal poder, con tal fuerza. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadat, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Que tú y yo, cuando estemos poderosamente conectados con Dios, tengamos ese gozo total y la fuerza que nos va a llevar a edificar la casa de Dios. Esto es muy serio. El Señor nos ha llamado hoy a ser parte de la construcción de la casa del reino. El Señor cuenta contigo y conmigo. Y después pasa todo esto y están todos emocionados y felices. ¿Y qué pasa? Comienzan a llenarse de temor y dejan de construir por 14 años. Durante 14 años ellos dejan de construir. Pasa el tiempo y el Señor levanta a Ageo y a Zacarías para proclamar al pueblo que volviera a edificar su casa. Y ahí vemos el tan conocido pasaje de Ageo, donde el Señor nos exhorta a través de Ageo, donde dice, así ha hablado Ageo 1, del 2 al 4, y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, él les está diciendo, o sea, es verdad lo que yo estoy escuchando. O sea, ustedes están diciendo que no es el tiempo ahora de predicar, no es el tiempo de hacer. O sea, no es el tiempo de servirle al Señor, porque yo tengo que estar con mi familia, atendiendo, haciendo la comidita, trabajando todo el día. Y se nos va la vida en cosas terrenales y no alimentamos para nada las celestiales. Ojo con lo que el Señor nos está hablando, mis amores, y no es dejar de bendecir a nuestras familias, ser primeramente ejemplo en nuestras casas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hemos dejado a un lado nuestras prioridades correctas y nos hemos volcado a nuestra comodidad. Nos hemos volcado a aquello que carnalmente nos apasiona o que pensamos que es más importante, y nunca será más importante nada que el Señor y todo lo que podemos hacer a través de Él. Hay 3 razones por las cuales el pueblo de Israel no siguió construyendo. La primera, temor. La segunda, desidia. Y la tercera, irreverencia.
La primera temor, si ustedes ven todo el contexto, Sanbalat y bueno, todo lo que el enemigo usa para atacar el pueblo de Dios, comienzan a entrar y comienzan a atacar y a amedrantar. Y muchas de estas personas comienzan a tener temor de seguir avanzando. Después desidia, o sea, no, desidia es esa capacidad que yo tengo de no cumplir aún lo que yo sé que debo cumplir por pereza, por desánimo, y no me esfuerzo por cumplir mi palabra. Y la última, irreverencia, aún no es el tiempo. O sea, como si realmente nosotros fuéramos los que determináramos los tiempos. O sea, cada día que pasa más me doy cuenta de lo poco que sabemos, que respetamos, que honramos. Cuánto nos falta para seguir creciendo. Hay que hacer un paralelismo. Cuando el Señor está llamando a edificar el templo, ese templo que Dios nos ha regalado, pero que en aquel momento era un templo físico grande, donde iba a congregarse el pueblo de Dios. Y tal vez hoy no es un templo físico, aunque a veces lo puede ser, pero hoy no es un cuerpo físico, un templo físico, perdón. Hoy es el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros somos piedras vivas. Y eso lo vemos en 1 de Pedro 2.5. En 1 de Pedro 2.5, el Señor nos habla claro, bien claro, y nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas. Piedras vivas. Somos el templo de Dios. Somos su iglesia andante. Donde ustedes vayan, serán una representación de la fe. De esta fe cristiana que es la que tiene la verdad. Porque es la que tiene a Jesucristo. Y Jesucristo es la verdad absoluta de todo lo que tenemos y somos. Así que hoy quiero que escuchen esta palabra y le pidan al Señor: Señor, enséñame, muéveme a ser una mujer que realmente te honre con todo su ser. Hoy debemos estar más que nunca trabajando en la obra de Dios para expandir el Evangelio y muchas personas conozcan al Señor Jesús y tengan vida eterna. Yo honro a los que me honran. Y eso lo vemos en 1 Samuel 2.30, cuando el Señor prácticamente le está diciendo a este profeta Elí, y le dice: yo dije que iba a haber generación tras generación a través de ti, pero nunca haga yo tal cosa, por cuanto preferiste las cosas del mundo a educar a tus hijos para que me honraran. Y hoy les regalo esta promesa: Dios honra a los que le honran. Pero bueno, si nosotros estamos trabajando constantemente en honrar al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos honrando? ¿Por qué no estamos sirviendo en el día de hoy? Porque, mis amores, porque hay desidia. Hoy hay más desidia que nunca. Hay falta de compromiso, hay falta de entrega, hay falta de amor por Dios y de amor por los demás. Por eso hoy, en aquel momento, Él envió a sus profetas a amonestar, envió a un Ageo, envió a un Jeremías, envió a un Esdras, o sea, enviaba profetas y hombres que Él escogía, sobre los cuales reposaba el Espíritu Santo, para que el pueblo enderezara su camino nuevamente. Y hoy el Señor envía nuevamente a profetas a través de nuestra palabra, a través de la misma palabra de Dios, pero que si tú no tienes una intimidad no vas a poder escuchar esa voz. Y el Señor hoy nos dice: deben estar alerta, alerta. Mis amores, hoy les pregunto: ¿ustedes están dándole a la obra de Dios lo que se merece? Miren en su agenda, miren en su agenda. Una cosa que nunca voy a olvidar.
y es nuestra agenda no puede estar sujeta a nuestros deleites. Y Dios no puede estar sujeto a nuestra agenda. Nosotros ajustamos nuestra agenda al Señor. Estás dándole hoy le estás dando a tu Señor el tiempo que realmente tú crees conveniente. El tiempo que el Señor te muestra para que tú edifiques tu vida a través de cada principio que el Señor te ha dado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vamos a Ageo 1, del 5 al 7, y dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dios de la gloria, y cierra diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hoy el Señor nos está exhortando de manera fuerte. Durante 14 años el pueblo se alejó de hacer la obra que el Señor les había mandado a través de Ciro. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Y el no hacerlo detiene la bendición, retrasa el proceso. Pero hoy yo les quiero decir, cuando el Señor les confirma algo especial en su corazón, está bien obedecer esa voz. Cuando el Señor ponga algo en sus corazones, ustedes deben darla toda para salir corriendo a servirle al Señor a través de cada una de las actitudes que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que otros se levanten a través de nuestras manos. Bueno, y cuando el Señor nos llama a construir o nos llama a una nueva visión, ¿con quién empieza el Señor a trabajar? ¿A quién empieza a darle la visión, el trabajo, la pasión, el saber para dónde vamos? Y en este año, el año de la conquista, dentro de nuestra congregación, ¿a dónde nos ha llamado el Señor? A los líderes, a todos los siervos, a los que hemos aceptado a Jesús y lo amamos con toda nuestra pasión, y queremos que esta bendición que tenemos, que es la vida eterna, muchos la alcancen. En este momento, tomando ese ejemplo, en ese tiempo, ¿a quién llamó el Señor? Llamó al líder político, que era Zorobabel. Llamó al líder espiritual, que era Josué. Josué, el hijo de Josadac, no Josué el que conocíamos, ¿verdad? El de Moisés, ese no era, el que acabamos de leer. Pero cuando los líderes no están bien, ¿qué espera el pueblo? ¿Cómo el pueblo va a conocer al Señor si los líderes no tienen clara su visión? Ellos tenían clara su visión, pero se dejaron atemorizar, se dejaron distraer de las cosas realmente importantes por alguien que vino a atemorizarlos, a querer robar lo que Dios ya les había entregado por heredad. Y hoy yo te puedo decir, Dios te ha entregado por heredad esta generación, para que la conquistemos. Tienes que evaluar dentro de ti si hay temor, si hay desidia o si hay irreverencia. Si hay temor, enfréntalo. La acción cura el miedo. La palabra de Dios nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tú y yo tenemos el poder para conquistar, porque vamos a conquistar para el Rey. Y no trabajamos para nosotros, ni nuestros intereses personales, beneficios o deleites, sino para Él, para el Rey de los cielos. Y nuestro amado Señor es tan grande que ni siquiera quiere que trabajemos para Él, sino para libertar esta generación, para traerles libertad al cautivo, para llevarlos de tinieblas a luz, de muerte a vida. Tú y yo estamos llamados por el Señor a ser los
conquistadores de corazones en este año. Y bueno, en nuestra vida completa, pero en este momento comenzamos a trabajar el año de la conquista y queremos que cada uno de nosotros tengamos claro que la verdadera conquista es aquella que logra llegar hacia esa meta anhelada, y la meta de nuestro Señor es que ninguno se pierda, que todos alcancen salvación. Mis amores, que no nos pase como el pueblo de Israel, que por temor, que por desidia y que por irreverencia atrasaron su victoria, atrasaron su resultado y propósito muchísimo tiempo. Que el temor nunca nos gobierne, que la desidia no sea parte de nuestra vida y que la irreverencia no encuentre cabida en tu vida y en mi vida. Que seamos respetuosos, que seamos temerosos de Dios, que seamos hombres y mujeres diligentes, y de eso vamos a hablar en un momentico. Hoy, cuando hablo de desidia, y aquí me quiero centrar, la desidia es esa pereza, esa falta de querer hacer lo que tengo que hacer, y eso me lleva a la irreverencia, y qué delicado es ser irreverente con el Señor. Cosa dura es caer en las manos del Dios vivo. Según el pueblo, no era el tiempo de Dios. ¿Quién determinaba eso? El mismo Dios. Que tú y yo no caigamos de verdad en esa equivocación tan grande, que queramos ponerle a Dios nuestros tiempos. Y hoy estamos viviendo tiempos muy parecidos a los que vivía en ese momento el pueblo de Dios. Estamos bajo el consumismo, todo lo que son las casas artesonadas, todo lo que era el deleite propio del pueblo de Dios, es lo que estamos viviendo hoy. Consumismo, ocupaciones, comodidades, afanes, exigencias sociales. Hemos alterado las prioridades. El ser humano durante todas las temporadas, una y otra vez, ha alterado las prioridades de Dios. Hoy el mensaje es: revisa las prioridades, porque el Señor cuenta contigo. El Señor tiene una agenda perfecta para ti. El Señor tiene una agenda perfecta para nuestra congregación. Dios nos dice hoy: yo no debo acomodarme a tu agenda. Tu agenda debe acomodarse a mi agenda, dice el Señor. Debemos tener total claridad de lo que Dios quiere obrar en tu vida y la mía. La obra de Dios debe ser lo principal en nuestras vidas. La obra de Dios debe ser lo que nos quema por dentro, lo que nos mueve. En estos días estaba hablando con uno de mis hijos y me decía: mamá, pero es que tú estás mucho tiempo trabajando en la obra. Y yo le decía: hijito, sí, es verdad, es mi pasión, es mi vida, quiero vivir y gastar mi vida para el Rey. Y yo le decía: ¿qué tal que yo estuviera en una gran compañía trabajando en la parte nutricional o en un hospital y tuviera que irme de turnos y tuviera que estar en la compañía pronto dando conferencias y estuviera haciendo un trabajo realmente descomunal en un mundo secular? Estoy segura que no lo verías igual. Y es que el mundo nos ha hecho distorsionar el trabajo para el Señor, y hemos creído que el trabajo para el Señor es menos importante o no es la parte vital de la vida de un ser humano, y hemos visto un trabajo secular normal como parte de lo correcto, y entonces hemos visto lo del Señor como algo extra, algo más, algo añadido, y el trabajo normal en una empresa lo vemos como lo principal y lo más importante. Y hoy les puedo decir: cada uno de nosotros ha sido llamado para una obra diferente, pero hoy te quiero exhortar. Si el Señor te ha llamado a una empresa, te ha llamado como empleado a una compañía, te ha llamado a ser empresario, te ha llamado a ser independiente, te ha llamado a ser un siervo de tiempo completo, donde te haya llamado el Señor,
tu vida debe gastarse en Él. No importa en la esfera que Dios te haya colocado. Pero no permitas que el día a día consuma tu corazón y tu vida sea una vida artesonada y la casa de Jehová en tu propósito esté desierta, porque el Señor cuenta contigo. Que tu vida de evangelio y de ministerio no esté desierta. Que lo que el Señor haya sembrado en tu vida sea más importante que lo que el mundo hoy está exigiendo. Siempre estamos preocupados más por nosotros mismos que por la obra de Dios. Es como que uno dice, no, la obra de Dios se da sola. Y no, el Señor cuenta contigo. Si no somos las manos de Dios, dice la palabra de Dios, es hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Pero también dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo conocerán si nadie les habla? ¿Cómo? Somos nosotros los llamados a ir a recoger al caído. Somos nosotros los llamados a entregar nuestra vida para el Rey a través de su creación, a través de sus hijos, a través de cada ser humano que necesita a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. El Señor cuenta contigo. Hoy puedo ver la vida de cada uno de los hombres de Dios, cómo entregaron su vida al Evangelio, comenzando por un Pablo, Timoteo, Pedro, casi todos los apóstoles murieron de manera realmente trágica por entregar su vida al Evangelio. Hoy tal vez no nos están demandando una vida trágica, pero el Señor igual nos está diciendo que quien haya su vida la perderá, pero que quien la pierde por causa de Él, la ganará o la hallará. El Señor hoy nos está diciendo que no es malo que el pueblo de Dios progrese, no es malo que tenga sus casas bien, no es malo eso. El problema es que hemos dejado la obra de Dios tirada, o a veces la hemos cogido por los laditos y nuestro corazón no está en la obra de Dios. Nuestro corazón no está en la labranza del Evangelio. Nuestro corazón está en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras cosas, nuestros paseos. O sea, como nuestro día a día, el cabello, los hombres, el televisor, el fútbol, el trabajo, llega a la casa, los niñitos, la intimidad. O sea, todas esas cosas, la comida y la obra de Dios está abandonada. Están en sus casas artesonadas, mientras mi casa está desierta. La palabra de Dios dice que yo me ocuparé de ti. Aquí estamos viviendo un tiempo realmente de corazones egoístas. Les voy a entregar 9 versículos que nos exhortan de manera poderosa a servirle al Señor con todo lo que somos. Y un último, que fue el que les dije al principio, que me dejó plop. O sea, yo decía, Dios de la gloria, qué delicado es el servicio a ti. Qué delicado es no entender que nacimos para servirte. Qué delicado es a nivel espiritual no entender lo que tú realmente nos has dado. Vamos a ir a Mateo 6:33. En Mateo 6:33 el Señor nos habla bien claro y nos dice lo siguiente. Dice Mateo 6:33, es muy conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si vemos anteriormente, lo que está hablando es de todas las cosas que necesitamos en el diario vivir. Hay otro en Mateo 6:24 que nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
No se puede. Así que hoy debemos hacer un alto en el camino y evaluar qué está haciendo mi vida. Yo no quiero ser esclava de este mundo. Esta vida es muy corta para entrenarme para mi eternidad, como para desperdiciarla detrás de posesiones que en algún día no estarán, que en algún día perecerán. El segundo pasaje que tenemos lo encontramos en Marcos 9:35. Marcos 9:35 y nos dice: entonces él se sentó y llamó a los 12, Jesús, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si queremos ser el primero en el reino de los cielos, debemos ser el último y servirle a todo el mundo. Es lo que el Señor nos está diciendo. Aquí mismo en Marcos 10:45 el Señor nos enseña y nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí podríamos decir: sí, Pastora Sammy, pero es que ese fue Jesús. Tú y yo, nuestra estatura está en Cristo. Tú y yo debemos mirar a nuestro gran maestro, que es Jesús. Y aquí nos está diciendo que si nosotros somos sus seguidores, que si nosotros somos los hijos del Altísimo, debemos imitar lo que hizo Cristo. Y no debemos venir para ser servidos, sino para servir y para dar nuestra vida. No dice nuestros minuticos, ay, vamos a ir una horita, vamos. No, dice nuestra vida en rescate por muchos. Vamos a ir en este momento a la palabra de Dios en Lucas 14, 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27, y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor es muy claro. Él lo que está diciendo es: tu familia, tu seguridad, lo que tú crees que te rodea y te da una estabilidad, no es más importante que lo que yo debo representar en tu vida. Y todo el que me ama a mí debe amar mi creación, debe amar mi misión de vida, y es rescatar a muchos. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Así que seguimos en este proceso y seguimos con el siguiente pasaje que nos habla del servicio, y es Juan 12:26. Juan 12:26, que nos dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Saben, yo quiero vivir para servirle. Quiero entregarle mi vida completa. Y no lo hago por ninguna, ni siquiera de las promesas, sino que lo hago porque lo amo con todo mi ser. Porque no me alcanzará la vida para darle las gracias por haber pasado mi ser de muerte a vida, por haberme dado el valor que Él me dio, por haberme sacado de las tinieblas y haberme llevado a la luz, por amarme tal cual soy, por darle sentido a mi vida, porque lo amo con todo mi ser. Amo a Jesús con todo mi ser, y como lo amo, quiero agradarle con todo lo que soy.
En su palabra seguimos viendo el siguiente versículo de Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Desidia no puede haber. Debemos ser servidores diligentes, fervientes en espíritu, muy fervientes. En Hebreos 9:14, el Señor nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Todo lo que hizo Jesús, la primera obra es la salvación. Él hizo todo para abrir el puente y para decirnos, tienen vía libre a esa salvación eterna. Pero ojo, la segunda gran razón es que le sirvan a mi Padre con todo lo que son. Le sirvan a esta sangre derramada para que muchos más, a través de tu vida, de tu testimonio, de todo lo que haces, conozcan a muchos y sean libres. En Josué 22:5, el Señor nos dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Dios nos ama de manera impresionante y lo que nos pide es que le sirvamos, y ni siquiera a él, sino que le sirvamos para que muchos conozcan su obra redentora en la cruz del Calvario. Quiero cerrar esta parte con Deuteronomio 28, 47 y 48. Y ojalá sus corazones sean removidos de tal manera que hoy entiendan la frase, el Señor cuenta contigo. Que no te vuelvas a acostar sin decirle, Señor, sigue contando conmigo. Quiero servirte, quiero amarte, quiero darte todo lo que soy, quiero entregarte mi vida. Pero recuerden que la entrega de nuestra vida al Señor y nuestro amor al Señor es igual a servicio, es igual a sacrificio, es igual a entrega total para otros. Deuteronomio 28, 47 y 48, pero esa entrega, ese sacrificio, ese servicio total tiene que ser con gozo. Y miren lo que dice Deuteronomio 28 del 47 al 48. Por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Mis amores, el Señor quiere que le sirvamos con alegría y con todo nuestro ser. Y cuando no lo hacemos, normalmente es porque tenemos tanto, que se nos ha entenebrecido el entendimiento y el corazón. Y comenzamos a vivir una vida realmente superficial, una vida llena de egoísmo, aún en muchos cristianos. Eso es una latente en el día de hoy. ¿Qué pasaría si Jesucristo viniera hoy? ¿Qué pasaría? Meditemos, ¿estamos listos? ¿Qué pasaría? ¿Estamos preparados? ¿Estamos sirviéndoles? ¿Estamos sirviéndole al Señor a su manera? ¿O le estamos sirviendo a la nuestra? ¿Estamos preocupados por los intereses de Dios o por los nuestros? Si nuestra estatura es Cristo,
Realmente debemos hoy entender que si nuestra estatura es Cristo, debemos vivir para Él en todo lo que hacemos. En Lucas 2:49 la palabra de Dios nos dice: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ahí tenía nuestro Jesús 12 años. Tenía muy claro cuál era su misión en esta vida. Recuerden que primeramente debemos tener en nuestro corazón y en nuestra vida las cosas del Señor. Hoy han cambiado las prioridades, como habíamos visto. Resultado de eso, nada nos satisface. Somos insaciables y nada nos satisface, ni aún en el Evangelio. Aprendemos algo y es como otro. Hoy los exhorto a que se preocupen por lo realmente esencial. Más crecimiento dentro de nuestro ser para poder servirle al Señor. Cuando Dios no está en la ecuación de nuestra vida, realmente no tiene sentido. Cuando el Señor no está en esa ecuación, las cosas cobran un color turbio. En la palabra de Dios, en Mateo 15:8, miren lo que dice la palabra de Dios. Es una palabra que muchos conocemos, y la palabra de Dios 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero cuando esto se habló, lo vimos en Isaías. Isaías fue impresionante porque recuerden que hizo muchas profecías. Y en Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hoy yo realmente hablo a mi corazón y hablo al tuyo, y le ordeno a mi vida que no siga mandamiento de hombre, que no viva para el Rey de una manera superficial, sino que mi vida sea una vida que honre completamente al Señor y que le ame de manera genuina, transparente y perseverante, para que mi primer amor esté intacto hasta el último día de mi existencia en esta tierra. No estamos viviendo para la razón que fuimos creados y fuimos redimidos. No estamos viviendo para ese propósito muchas veces. La comodidad nos está llevando a la desidia. No hay excusa para no hacer la obra de Dios, para no estudiar su palabra. No podemos decir que no hay tiempo. Siempre hay tiempo para algo. ¿En qué momento voy a dedicarle mi vida al Señor? ¿En qué momento voy a dedicarle tiempo a la obra? Debemos ser organizados y poner las prioridades en el lugar correcto. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que el Padre de los cielos nos ha dado? ¿Qué significa la iglesia de Jesucristo para mí? ¿Qué significa lo que Dios ha hecho para mí? Mis amores, voy a cerrar este tiempo diciéndoles que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos. Que coloquemos la tarea de la obra de Dios en primer lugar. Fuimos diseñados para amarle, adorarle, servirle y honrarle. Hoy tenemos 3 compromisos. El primero, el temor de Dios, no temor a lo que nos pueda pasar. Es un temor reverente, por gratitud. El segundo, el compromiso, fruto de ser expuestos a esa palabra, de ser expuestos a la intimidad con nuestro Padre Celestial. Y
y eso nos lleva a un conocimiento total de lo que Dios hace en nosotros y una certeza de que por Él, en Él y para Él yo voy a lograr atravesar este proceso. Ese es el compromiso que voy a tener con mi Rey. Y el tercero, el Señor pone su espíritu en nosotros y nos despierta para producir avivamiento. Que este año, el año de la conquista, sea un año de avivamiento total para cada una de nuestras familias, para nuestra congregación y para cada una de las congregaciones que miran este mensaje. Hoy yo le pido al Señor que nos dé corazones dispuestos a trabajar lo que debemos trabajar y no vivir de declaración en declaración, vivir de acción en acción y de conquista en conquista, para que todo aquello que tenemos en la palabra de Dios sea una realidad en nuestras vidas y lo creamos. Hoy quiero decirle a nuestro espíritu que se despierte, porque muchas veces ha estado dormido. Quiero que hoy sepan que todo lo que Dios nos demanda, Él lo hizo primero. Tú y yo estamos llamados a amar a todo el mundo, porque Él nos amó primero. El Señor cuenta contigo. Recuerda, nunca lo olvides, el Señor cuenta contigo. El que halle su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Él la hallará y la ganará. Les bendigo, mis amores, y que salgan como conquistadores, como soldados a posicionar la bandera de la salvación donde vayan. Que cada persona que esté a nuestro alrededor sepa de quién somos y a quién le servimos. Les amo con todo mi corazón y una vez más no lo olviden, el Señor cuenta contigo. Les bendigo.